Con nosotros el ingeniero José Isabel Blandón Castillo. Estamos tocando un poco, hablando sobre el tema de esta semana, es esa intolerancia que hay en redes, ese desbordamiento de pasiones, principalmente autoridades que deben ser quienes llamen a la cordura, nos terminará pasando factura como sociedad. Bueno, sin lugar a dudas, cuando la intolerancia, el insulto, la falta de capacidad de poder discrepar, cosas que usted y yo hacemos todos los días de Dios. Por supuesto. Cuando no tenemos, y no tenemos por qué pensar igual. Es más, nosotros siempre le recomendamos a nuestra audiencia, a nosotros no nos interesa que usted piense igual que nosotros. A nosotros nos interesa que usted tenga una opinión. Y una opinión formada en lo más científica posible, con la mayor cantidad de datos posible. Por eso hacemos el esfuerzo para que usted tenga toda la información como es. Pero en este momento de esta coyuntura actual, de esta dinámica política panameña, estamos atravesando momentos muy complejos, difíciles y peligrosos. Observa para que tú veas que en las redes sociales el tono del insulto lleva ya a algo que debe llevarnos a meditar. Yo estoy en contra de hablar aquí de poner censura sobre lo que se escribe. El que insulta por las redes sociales pierde. Debería. Pierde, no pierde. Pero sí crea un ambiente de intolerancia. Y en la intolerancia perdemos todos. Voy a dar algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en el mundo para que usted se fije. Con la salida al ruedo político del señor Donald Trump en los Estados Unidos, la intolerancia del insulto y de la intolerancia. La intolerancia ha llegado a tales niveles que fíjate el incidente de anoche en Dallas, en donde una manifestación multitudinaria de afroamericanos en contra de la violencia. En contra de la violencia termina con algunos francotiradores, probablemente afroamericanos, que están matando policías. Y diciendo que habían puesto bombas en diferentes puntos de Dallas. Y cuando usted mira el discurso incendiario del señor Trump, un discurso racista, un discurso perverso, que apela a los miedos de la sociedad norteamericana. Pero, por ejemplo, y a mí siempre me gusta volver un poco al camino recorrido. Tú viviste tal vez uno de los años más cruciales de la historia de la última mitad del siglo XX, que es 1968. 1968, en Estados Unidos, por ejemplo, tenía al señor Nixon y al señor Wallace tal vez con un discurso tan incendiario como la del señor Trump. Sí. Tienes en Panamá una elección que tal vez fue la elección más violenta que ha habido, incluyendo la de 1989, entre Arnulfo Arias y David Zamudio. Pero, es decir, estamos volviendo a ese incendio que provocamos a finales de los 60. Con un agravante en este momento. Si usted estudia la prensa de ese año, de 1968, en nuestro país, y lo que está pasando, y que pasaba paralelamente en los Estados Unidos, en nuestro país, los ataques personales, la diatriba, la acusación de homosexualidad, de cualquier cosa, estaba allí. La Radio 1 Soberana es exactamente tal vez la radio de las 7 colinas panameñas. Y allí fue donde arrancó la controversia entre la oligarquía y la oligarquía, peleándose el poder, y destruyeron el blindaje más importante de la sociedad panameña, que es su sector privado. Entonces, hoy tenemos nosotros en nuestro país un camino hacia el incendio. Le estamos metiendo cada vez más fuego a ese incendio. Y esto que tú estás viendo en las redes sociales también porque cada vez que usted escribe 140 caracteres, usted se imagina qué disciplina debe tener usted para en 140 caracteres expresar sus sentimientos. Si usted lo hace en momento de ira, ¿qué va a decir usted? Una torpeza. Una locura. Porque usted en menos de 6 segundos puede hacer un daño irreversible a una persona. Exacto. Y va a ser muy difícil recogerla. Entonces, como no existen estructuras políticas de debate, no hay discusión, los partidos políticos no funcionan. Lo que funciona es el debate por las redes sociales y mucha gente usando el anonimato para atacar. Entonces nos hemos encerrado en una discusión tan peligrosa y fíjate lo que te voy a decir. He sido informado que el gobierno ha tomado la decisión de no enviar sus ministros a un programa de televisión
y voy a decir el nombre, Sí, claro. del periodista Álvaro Alvarado, porque lo considero un adversario. Bueno, un bloqueo que tenemos nosotros, Igual. que tuvimos durante mucho tiempo. Entonces, eso es un grave error. ¿Por qué? Tú eres periodista, tú sabes perfectamente bien que los programas se desarrollan con o sin ministros. Pero voy la a silla poner, vacía famosa, ¿no? sí, pero voy a poner algunas cosas que están en el debate político ahora mismo que son de interés nacional. Vamos a ver. El proyecto que discute la necesidad de la educación sexual en nuestros niños. Un debate que está lleno de emociones que algunas veces están contaminadas con un alto nivel de ignorancia del tema, pero otros por otro nivel de religiosidad que hace daño a la discusión. Pero nos enfrentamos a una realidad, hay que discutir eso. ¿Quién tiene que liderar el debate sobre la sexualidad? Las autoridades. El debate sobre la sexualidad la tiene que liderar el ministro de Salud Pública y el presidente de la República. ¿Y saben por Y qué? la ministra de Educación. Y la ministra de Educación sabe por qué, pero fundamentalmente de salud. Porque este es un problema de salud pública. Cuando las niñas quedan embarazadas, y estamos hablando de miles de niñas que quedan embarazadas por año, 4.000 y pico. una parte de ellas decide terminar su embarazo, pero otra parte decide interrumpir el embarazo a través de abortos clandestinos. Usted puede ir a cualquier médico, se da cuenta que una de las causales de enfermedades crónicas en la mujer son ese tipo de abortos clandestinos. Vaya a ver usted las barbaridades que se hacen esas niñas para abortar. Entonces, este tipo de debate solo puede ser orientada por las autoridades competentes. ¿Quiénes conocen más de este tema? Los médicos. Entonces, para poder hacer esto, el gobierno necesita de los medios de comunicación sin ponerles cortapisas. Si quieren ponérselo, pónganse. El debate se va a dar, ¿no así? Pero hoy, ¿cómo se está dando el debate? El debate se está dando en el marco de discusiones religiosas, en el marco, Todo es un marco moral, ¿no? en el marco incluso he escuchado gente hablar de la ley 61 sin habérsela leído. La mayor parte de la gente. Y yo le voy a dar una experiencia. Cuando nosotros discutimos los tratados Torrijos-Carter, a mí me tocó ir a debate en la que el que hablaba me citaba artículos y usted se ha leído el tratado. Dice, yo me lo leí. Dígame cuál es el artículo ese. No, el artículo 14. Un momentito, quita el artículo. ¿Dónde dice eso? Es que el que tiene usted es falso. Ya. No se lo leen. Nosotros estamos dados a opinar. Y en este tema en particular, los panameños opinamos sin meditación. ¿Y por qué yo traigo este tema? Este tema, igual que el tema de los medicamentos, igual que el tema de las reformas al IBM, ¿de qué necesita? Mucho debate. Necesita de bajar el ataque personal para poder abordar los temas nacionales. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos incendiando la pradera y después queremos introducir los temas de sexualidad. Y fíjate que cuando hablamos de la educación sexual hemos dejado por fuera el tema del aborto, porque ese es un tema que le da miedo a todo el mundo querer hablar. Pero aquí en Panamá se producen miles de abortos clandestinos que afectan la salud pública de la mujer, pero además las niñas embarazadas. Yo incluso vi una discusión, yo recuerdo que una de las primeras discusiones mías con la ministra actual de Educación fue este tema de las niñas embarazadas. Y yo le decía, mire, ministra, usted está preocupada porque las niñas estén en las escuelas embarazadas porque es un mal ejemplo para las demás niñas. Eso es tontería frente a la realidad. El 90% de las niñas que quedan embarazadas y terminan el embarazo, al año siguiente dejan la escuela, porque son niñas de 14 años que no tienen quien cuide su bebé, tienen que cuidar su bebé y al año siguiente quedan nuevamente embarazadas. Es decir, todos los años más de 5.000 niñas nuestras salen de la escuela e ingresan al ejército de niñas sin educación. Y eso, el círculo de pobreza es... ¿Y dónde están esas niñas? Fundamentalmente en las escuelas públicas. Pero en las escuelas privadas no ocurre embarazo prematuro. Claro que ocurre. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que en esas niñas se produce, tienen más ingresos, toman decisiones médicas por otros niveles, tienen dinero para hacerse abortos en otras clínicas. Entonces nosotros cuando hablamos de estas cosas, si el clima de intolerancia es el que tenemos ahora mismo, mi querido amigo, tuiteándonos idioteces,
que si somos fulanos de tal, o metiéndonos en la vida individual de cada uno de nosotros, lo que vamos a destruir el debate. Fíjate, y te voy a dar la agenda que incluso el propio gobierno impulsa. Y yo creo que yo estaría a favor de esas discusiones, pero no creo que serían fructíferas si no bajamos el tono. Fíjate, ¿cuáles son las cosas que el gobierno tiene que impulsar? Primero tiene que impulsar la reforma al programa de invalidez, vejez y muerte. Y esto usted lo sabe, este es el tema. Le va a tomar completo este año 2020. Tiene que impulsar el tema de la sexualidad, porque este es un problema de salud pública. Tenemos un problema general en la salud pública por la cantidad de enfermedades nuevas que están y que van a surgir en este proceso. Tenemos un problema en la educación. La educación nuestra es un problema grave. Es muy grave. Grave. Tenemos un problema en la justicia que requiere de una reingeniería total. Y el presidente introduce un tema nuevo, que es la llamada hoja de ruta de la Constitución, de la Constituyente, y en medio de eso nos enfrentamos a una recesión global que va a afectar el comercio y como consecuencia va a haber una disminución de la accionar más importante de nosotros. Y ahora métele en el medio las confrontaciones internacionales que el gobierno del presidente Varela tiene con los Estados Unidos, con Colombia, nuestro vecino inmediato, y ya en Colombia hay reportajes sobre qué va a pasar con la guerrilla cuando se desmovilice. Y un sector de esa guerrilla, y escuché al director de la policía hablar de ello también, me alegro que tenga esa preocupación, pero para tener esa preocupación necesitamos alertar. ¿Cuál es la vía de alertar a la comunidad sobre los temas? Los medios de comunicación deben romper el cerco tonto que están haciendo de que yo no voy a donde fulano de tal. Yo le voy a decir algo al gobierno, y tú lo sabes como periodista. Vengan o no vengan los ministros, aquí va a haber noticia. Vengan o no vengan las autoridades, vendrán otras personas a explicarlo eso. ¿Quién pierde al tomar decisiones tontas como esta? Igual, si usted emite un tuit, fíjese cómo yo hago para escribir un tuit. Yo cuando voy a escribir un tuit, yo lo escribo a mano. Claro. Y escribo 15 tweets. No lo hago inmediato. ¿Sabe por qué? Porque un no mal puesto. O una coma mal puesta. No, pues yo puedo, en vez de decir el presidente estuvo de acuerdo, y pongo no estuvo de acuerdo. Ya maté y creo una situación. Y como yo tengo la responsabilidad social de comunicar, yo me cuido mucho de eso. Pero ahora estoy notando los tweets con mucha agresividad, por ejemplo, a periodistas, donde le acusan de homosexuales, de coimeros, sin ninguna prueba. Y lo peor, algunos no se esconden. Y todo el mundo sabe dónde viene. Este es un país chiquitito. Nosotros somos de un pueblo del interior, que a mí siempre me maravillaba cómo mi mamá y las abuelas del pueblo sabían cuando yo llegaba a Chitré sin haber llegado siquiera por el paseo Enrique Gencier. Ya sabían que yo estaba en Chitré. Y sabían cuando una muchacha pasaba por ahí, mira qué lástima esa muchacha, y está embarazada. Digo, tú no has salido de aquí. O sea, nosotros somos un país tan pequeño que no hay cosa que ustedes digan en el gobierno que nosotros no nos enteremos. ¿Sabes por qué? Porque los novatos que están en el gobierno les gusta decir. Y sentirse importante. Y sentirse importante. Entonces, yo le planteo todas estas cosas porque yo creo, Fernando, que si nosotros no ponemos un alto para abordar con seriedad esta discusión. Yo le voy a poner un ejemplo de lo que yo creo que es la quinta esencia de la comunicación. Y yo no soy religioso, ni uso la religión para opinar sobre nada. Yo soy un hombre esencialmente de ciencias. El Papa Francisco es la quinta esencia de la humildad. La primera característica que hace grande a una mujer y a un hombre es la humildad. Es un hombre humilde en su ser, humilde en su forma de vivir. Una vez lo llevaron a un hotel que era de mucha comida especial y se fue para donde los pobres y le preguntó, ¿y ese hotel? Y dice, no, que ese hotel es del Vaticano. Doble rabia cogió el Papa, pero su pensamiento filosófico, aquí en Next se pasa mucho de sus videos. Los videos de él. Son una pieza de comunicación
que con una humildad extraordinaria, pero con una sencillez exquisita, profunda, nos lleva a tocar los temas de la realidad. Entonces, la principal cosa que debe tener un dirigente político, señores de gobierno, señores políticos, es la humildad de sentirse que ustedes no están allí para hacernos un favor a nosotros. Ustedes están allí para servir al país y no servirse del país. Y no para estar ahí ejerciendo un poder de que, bueno, ahora voy a callar a Fernando y lo voy a investigar a Fernando. Porque es que hay gente que cree que el poder de poder determinar tu conducta de tu vida o de influir si crea un problema en tu hogar, ese es el poder. No, ese es la maldad. Esa es la maldad. Lo que guía a la sociedad. Aprendan de Francisco. Yo he aprendido a querer a Francisco sin ser fanático de la iglesia, por la sencillez y la humildad con que ese hombre habla. Nos quedamos con el Papa entonces. Gracias. José Blandón Castillo.